Salimos de Coimbra y tenemos que llegar a Alberguería de Abel, 60 y tantos kilómetros. Unos 67 para ser más exactos. La salida de Coimbra la efectuamos con relativa comodidad. Una larga avenida nos planta con rapidez en una pista de tierra paralela al río Velo, la cual circula por las inmediaciones del Bosque Nacional de Choupal. Esta arboleda colindante fue originada por la mano del hombre a finales del siglo XVIII, fruto de un proyecto de plantación de chopos para frenar las crecidas del río Mondego. Con el paso de los años, otras especies de árboles se han hecho un hueco entre los chopos, permitiendo además el acceso a una rica fauna. Tras surcar una rotonda, nos metemos de lleno en la Rúa Parcelar do Campo, un carril asfaltado paralelo al margen izquierdo del río Velo. El perfil llano junto al casi inexistente tráfico nos permite recorrer fácilmente los primeros kilómetros. Buen camino. Cruzamos este río que nos da acceso a la primera de muchas localidades que atravesaremos en esta etapa. La distancia recorrida a estas horas nos da pistas del madrugón que algunos peregrinos se han tenido que dar para iniciar la etapa. Buen camino. Quizá hicieran lo más acertado, ya que el servicio meteorológico vaticinaba una calor de categoría. A pesar del asfalto, es agradable circular escoltados por árboles y algún que otro canal de riego que se atreva a acercarse a nosotros. También se dejan ver algunos claros con parcelas agrícolas. A los 8 kilómetros empiezan las primeras subidas. Alcanzar Fornos significará el final del plácido paseo. Las primeras rampas del día nos llevan a la localidad de Trouxemil. Aquí nos recibe de espaldas una talla de Santiago. Quizás su orientación nos quiera indicar el sentido de la marcha. A su lado se encuentra la iglesia dedicada al apóstol, que fue reformada en el siglo XVII. Dispone de estilos renacentistas y barrocos, y su torre campanario llama la atención por no sobresalir en altura de la estructura de su nave. Hay un cementerio subera, del que podemos adivinar algún característico panteón. Las poblaciones contiguas de Adoe y Sargento Mor serán los siguientes núcleos a nuestro paso. A priori son áreas de circulación tranquila, pero ojo, porque tras la segunda localidad el camino conecta con la carretera IC2, con bastante tráfico, y que por seguridad hemos preferido no filmar. Afortunadamente es un tramo corto, de apenas 1 kilómetro, aunque en ascenso, que finaliza en la localidad de Santa Lucía. Tiene mucho cuidado, tío. Para apaciguar el estrés sufrido, el camino nos recompensa con un descenso por una pista de tierra frecuentada por eucaliptos. Un recorrido balsámico de poco más de 2 kilómetros que en esta jornada será uno de los más largos que disfrutemos sin la presencia urbana. Se acabó el senderito este que estaba guapo. La tierra conecta con la CM1344 que seguimos por un verde entorno hasta la localidad de Mala. Un pueblo que podría pasar desapercibido de no ser por su bonita capilla dedicada a Nuestra Señora de las Candelas. Construida en el siglo XVIII, nos llaman la atención sus cornisas abiertas de la fachada, casi pretendiendo alzar el vuelo, y el cuerpo del pequeño campanario exento de la nave, con una puerta ojival de acceso. Seguimos atravesando pequeñas poblaciones. Lendiosa, Vimieira y Casal Comba se suceden a continuación. Estamos en Casal Comba. En la última de ellas se levanta la iglesia de San Martiño, de estilo barroco, cuya construcción cabalga entre los siglos XVII y XVIII. San Martiño nos observa desde su hornacina para hacer honor a su leyenda, en la que se le asocian días soleados y temperaturas altas. Pero en otoño, no en verano, por favor. Parece que hoy se le fue la mano al santo. Además de las altas temperaturas, algunos peregrinos tienen que lidiar con otros imprevistos. Este hombre, un peregrino italiano de Milán, que tiene una pequeña tendinitis, el pobre. Va hacia Fátima y está un poco perdido. A ver. Salimos de Casal Comba por sus jardines, que conectan metros más tarde con la concurrida carretera IC2.
Nosotros aprovechamos el acerado para acceder a la vía de Mealada y atravesarla por sus calles de sur a norte. El camino regresa a la IC2 que cruzamos para plantarnos frente a una fuente monumental del siglo XIX que dispone de un mural de azulejos representativos de Mealada. Por un lado, la especialidad gastronómica del cochinillo y por el otro, el Palacio de Busaco. Este hito inicia un carril bici que ladea el parque de la localidad, pero apenas dura 600 metros, devolviéndonos a la carretera. Al poco, llegamos a Sernadelo, donde las indicaciones advierten la presencia del albergue. A ver si podemos llegar al albergue de peregrinos de Melada. Lo encontramos abierto, pero sin actividad y sin rastro del sello en sus instalaciones. Pues no ha habido suerte en el albergue de Melada para seguir. Seguimos ahora la carretera local para dejar Sernadelo y al poco las señales del camino nos dirigen a un breve paréntesis campestre que nos sabe a gloria. Pinos y eucaliptos se muestran en los primeros compases para después cederle el terreno a los olivos y a algunos árboles frutales. 1 kilómetro después aparecemos en la localidad de Apalao, donde retomamos el asfalto por una tranquila vía, sin arcén, que disecciona una campiña salpicada por cultivos de cereal y viñedos. Al kilómetro y medio aterrizamos en Agüín, donde observamos la pequeña capilla de San José, recientemente reconstruida. También hay una placa del apóstol cuya imagen siempre te levanta el ánimo. Aquí está el amigo. ¡Hola, Santiago! Continuamos el trayecto en dirección a la población de Nadia. Existiendo un carril bici sería una tontería no aprovecharlo. Esta pista rodea las instalaciones del Polideportivo Municipal para después morir repentinamente. Callejeamos por las urbanizaciones aledañas mientras discutimos sobre la correcta denominación de algunas localidades. Al poco tendremos que realizar un corto ascenso que se ve interrumpido por la Nacional 235, que tendremos que cruzar para continuar. Finalizada la ascensión, otro carril bici nos facilita el descenso hasta Arcos, donde se levanta la iglesia de San Pablo, un templo barroco que se construyó en el siglo XVIII. Sí. Avanzamos por las calles de Arcos hasta dejar atrás sus casas, pero el horizonte anuncia otro núcleo a corta distancia, Alféloas, que tras cruzarlo tendremos que encarar la zona industrial de Colorrovia, y lo que todo ello implica. Por suerte, hay un ancho arcén destinado a aparcamientos que utilizamos para rodar, aunque desaparece una vez finalizado el complejo. Más tarde, un antiguo crucero nos da la bienvenida a Velas de Camino. Para sortear la carretera IC2 que atraviesa la población, las señales nos desvían por las calles. Mucho tráfico. En una de ellas pasamos a las espaldas de la iglesia de San Antonio, construida a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Esta calle conectará de nuevo con la IC2, que habrá que cruzar para avanzar por lugares como Coito o San Joao da Ceña. Este último dispone de una pequeña capilla cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Nos encontramos en la región de Bairrada, famosa por poseer los vinos portugueses con más alta clasificación de denominación de origen. No es de extrañar que en esta rica tierra nos encontremos auténticas casas señoriales relacionadas con esta cultura. Un buen ejemplo es la Quinta da Grimpa, que no pasa desapercibida por los peregrinos, sobre todo por su entrada de estilo manuelino. A pesar de lo que pueda parecer, esta casa no tiene más de 40 años de edad. Progresamos el trayecto llegando ahora a Aguada de Baixo. Aquí podemos observar un curioso crucero del siglo XVIII cubierto por una especie de porche que se alza en medio de un cruce de calles, y casi a la salida del pueblo se planta la iglesia de San Martiño, cuyo exterior destaca por su fachada y torre recubiertas de azulejos. Este templo manierista con elementos neoclásicos se construyó en el siglo XVII, aunque sufrió remodelaciones en el XX. Reanudamos el viaje viviendo un curioso episodio a la altura de la Andiosa. Son los regalitos del camino. Nos ha cogido un hombre subiendo una cuesta que yo no me he parado. Pero coño, Y lo que quería es darnos agua fresca qué tío, Guilla. y dos Mira, manzanitas. Fresquitas también. Nos mete una tarjetita. Laboratorio de Enología, análisis de vino, productor y engarrafador. Bueno, el tío sí se da publicidad. Qué bueno, tío. Pero mira. Muchas gracias. Bueno, nos ha venido de lujo porque
Llevamos 43 kilómetros y solamente nos hemos tomado una tostada. Y el sobao pasiego, pero será a las 8 de la mañana. Y el tío unas manzanitas, la verdad que se ha portado, tío. Bonito gesto de un vecino del lugar que seguro también disfrutó este otro peregrino. ¡Ah, qué caro! Hicimos bien en coger fuerzas e hidratarnos, ya que a continuación debíamos atravesar la tortuosa zona industrial de Barro. El almuerzo lo teníamos previsto en Águeda, pero para llegar aquí todavía tendremos que superar un entramado de pequeñas poblaciones, urbanizaciones y barrios por un asfalto que a veces no lo pone fácil a los peregrinos. Va por allí, pero tenemos que cruzar esto que es de... Porque estos son carriles de aceleración también, ¿sabes? Atravesamos Sardao por una calle adoquinada que desemboca en un parque a las afueras de Águeda. Salvamos a la Nacional 230 por un paso inferior. Y escasos metros después nos plantamos en el puente que cruza el río de la urbe, que por cierto nos lo encontramos muy castigado por la presencia del limo. Nos disponemos a entrar en la ciudad de los paraguas. Solo hay que echar un rápido vistazo para advertir la decoración de la urbe. Aquí aprovecharemos para descansar, aunque quizás este banco nos quede un poco grande para ello. Y además, expuesto al azote del sol. Es más inteligente hacerlo en esta peculiar calle al abrigo de una techumbre aparaguada. Esta iniciativa de arte urbano fue creada por una empresa local en el año 2011 y desde entonces ha decorado la ciudad en los meses de verano, dando un importante impulso económico y cultural a la urbe. Es su seño de identidad, que desde luego la ha dado a conocer internacionalmente. Aquí almorzaremos y también dejaremos caer algún souvenir. Reprendemos la marcha sin dejar de advertir paraguas a medida que salimos de la localidad. ¿Soñaremos hoy con este utensilio? La salida de Águeda es un poco comprometida, sobre todo en la Rúa Portiño, exigente, sin arcén y sin visibilidad. Y aparte del calor, tío, por aquí pasan los coches que no tienen arcén ninguno, tío. Es súper peligroso. Afortunadamente es un tramo de corta distancia. Después transitaremos el lugar conocido como Valle d'Herba, hasta llegar a otro polígono industrial que superaremos sin dilación. El camino nos hace cruzar la Nacional 1 con cuidado para aterrizar en Mourisca de Bouga. La tónica de este tramo es dejarnos llevar por el asfalto entre pequeños barrios con los alicientes de algunas mansiones entre sus edificios. Alguna fuente parece que nos hace pasar un mal trago. Se agradece una fuentecita. ¿3.30 para Santiago? Pues mucha fuente y no corre, ¿eh? Y lo mismo podemos decir de los puntos negros por los que nos lleva el camino. Extendido por aquí. Pero claro, por ahí tenemos que cruzar por aquí. Pero un brevísimo paréntesis por un bello rincón de las tierras de Lamas de Bouga aderezan las malas sensaciones. Se trata de un área de descanso bañadas por las aguas del río Marnel, que cruzamos por su puente viejo. En el horizonte, la iglesia de Santa María, construida en el siglo XIX. Rodeamos este estanque y echamos la vista atrás para observar el puente viejo sobre el que hemos cruzado. Una estructura de 5 ojos que fue reconstruida en el siglo XVI a partir de un puente más antiguo. Seguimos la pista de tierra paralela al río Marnel y que salva la carretera Nacional 1 por un paso inferior, aunque posteriormente tendremos que acceder a ella para cruzar el río Bouga por un viaducto. Por suerte, una travesía peatonal nos protege del estresante tráfico. Ni que decir tiene que mejor cruzar por este viaducto que por el antiguo puente. Ahora otra subidita llegando a Serén. La subida a Serén será el último escollo de la jornada y en el que nos empleamos a fondo. Aquí hay servicios para habituallarse, como hacemos nosotros, y poco después, a la salida de la villa, el camino nos hace varios regalos. Por un lado, la compañía momentánea de un bicilino valenciano, y por otro lado, disfrutar de otro tramo prolongado lejos del mundo urbano. Parece que esta etapa se ha empeñado en darnos una de cal y otra de arena en cuanto a valor paisajístico, tipos de pistas y localizaciones. El tráfico y el cruce de algunas vías conflictivas muestran la peor cara de estos kilómetros, un precio que a veces hay que pagar para poder vivir esa experiencia. Dicho esto, llegamos por fin a nuestro destino de hoy, Albergaría de Vela, población que debe su nombre a la reina Teresa que fundó aquí en el año 1117 uno de los primeros albergues de peregrinos. Nosotros intentamos alojarnos en el albergue actual, pero la alta ocupación nos obliga a buscar otras opciones.
Y acabamos en este antiguo edificio de finales del siglo XIX, convertido hoy en pensión, y que hace honor al nombre de la localidad por su calurosa acogida y agradable atención a los peregrinos. Ya el peculiar estampado en nuestras credenciales lo dice todo. Nosotros a descansar. Algo nos dice que la etapa siguiente también iba a ser movidita. Hasta la próxima.